este título, porque es precisamente de lo que trata este pasaje junto con los capítulos 5 y luego continúa con el capítulo 7 hasta el 10. Y les invito, hermanos, un momentito que nos pongamos en pie. Todos juntos vamos a leer a una sola voz estos 3 versículos, Hebreos 4, del 14 al 16, y dice de la siguiente manera, todos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. La carta a los Hebreos es una carta extraordinaria, con un mensaje extraordinario, ya que todo el mensaje de la carta está centrada en la persona del Señor Jesucristo. El centro de la carta, de esta carta a los Hebreos, es el Señor Jesucristo, en donde se muestra que el Señor Jesucristo es superior a, y menciona diferentes situaciones. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior al ministerio levítico, Jesús es superior en mediador, Jesús es el superior salvador. Y qué grandiosa carta es porque expone acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe quién escribió esta carta. No aparece una persona que escriba o que firme esta carta como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía el apóstol Pedro, como lo hacía Juan, o por ejemplo Santiago o Judas, que también escriben. Aquí no existe en esta carta una referencia al escritor usado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Hay muchas conjeturas, hay muchos comentarios acerca de quién escribió esta carta. En la antigüedad se decía en siglos pasados que era el apóstol Pablo. Después, con la investigación bíblica, se decía que era Bernabé, otros decían que era Apolos. Incluso se llegó a mencionar que esta carta fue escrita por una cristiana, por una hermana. ¿Y quién era esta hermana? Priscila. Priscila, la esposa de Aquila, que eran judíos y que eran colaboradores del apóstol Pablo, y que Priscila era la que llevaba la batuta del trabajo misionero junto con Aquila. ¿Quién es el escritor? Realmente no lo sabemos, pero lo cierto es que es una carta extraordinaria. Y hay cosas aquí difíciles de entender, difíciles de comprender, porque está escrita para los judíos. Por eso se le llama la carta a los hebreos. Necesitamos tener una comprensión muy amplia, una comprensión muy profunda del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá, es decir, de la ley, para poder comprender la carta a los hebreos. Necesitamos entender los sacrificios, necesitamos entender el sacerdocio arónico, necesitamos entender las fiestas sagradas del Antiguo Testamento para poder comprender esta carta. Y por eso a veces se nos hace difícil, y por eso es que a veces no la leemos. Porque por la dificultad que tiene esta carta, por eso la pasamos por alto. Sin embargo, es palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, y por lo tanto debemos de apreciarla, debemos de valorarla, apegarnos a ella y estudiarla, porque hay pasajes grandiosos de la obra redentora del Señor Jesucristo en esta carta, y por lo tanto debemos de tomarla en consideración. Ahora, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje insólito. Es un pasaje que sale fuera de nuestro entendimiento, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento, comenzando desde Mateo hasta Apocalipsis, con excepción de esta carta, se nos hace ver que el Señor Jesucristo es sumo sacerdote.
No hay ninguna referencia en la carta a los romanos, no hay ninguna referencia en los Gálatas, en la carta magna del apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios. No existen en otras cartas que tienen profundidades, que tienen enseñanzas grandiosas, que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. Se habla que Cristo murió en la cruz, se habla que Cristo resucitó al tercer día, se habla acerca de la obra redentora del Señor Jesús, se habla de la justificación por fe, se habla de la santidad por medio de la obra grandiosa de Cristo, pero no se menciona que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. Ahora aquí pareciera como que hay una contradicción en la Biblia, porque el único sumo sacerdote legalmente establecido por Dios en el Antiguo Testamento era de la familia de Aarón. En el capítulo 8 de Levítico se menciona acerca de que Dios llamó a Aarón y a sus hijos y los constituyó como sumos sacerdotes, y a la tribu de Leví como también los servidores dentro de los sacrificios, dentro de las oraciones, dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no se menciona a ninguna otra tribu como ser parte de los sacrificios o de la intercesión a favor del pueblo. Solamente era Aarón como sumo sacerdote, sus hijos posteriormente, y la tribu de Leví que servía en el tabernáculo. ¿Dónde aparece entonces que Jesucristo es sumo sacerdote? Pareciera que hubiese una contradicción acerca de eso. Veamos en el versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tomemos este título. Ahora, usted investigue en el Nuevo Testamento donde lo menciona. No hay pasaje. No hay pasaje que lo mencione. ¿De dónde sacamos o de dónde saca el escritor de Hebreos que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote? Y luego en el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Veamos, por favor, les invito a que vayamos a la carta, al libro de Levítico, capítulo 20. Les invito capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Veamos, hermanos, hay un pasaje muy tremendo en este capítulo, Levítico 21, y es un capítulo que nos hace reflexionar y que además nos pone en temor ante Dios, porque usurpar un lugar indebido dentro del llamamiento de Dios es muy delicado. Y miremos lo que dice, por favor, el versículo 21 del capítulo 21. 21 de Levítico. Ningún varón, fíjense bien, hermano, lo que dice aquí es esto, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que santifico. Ni siquiera de la familia de Aarón, podía acercarse cualquier persona si tenía algún defecto. Ahora, desde el punto de vista de la genealogía del Señor Jesucristo, Él no viene de la familia de Leví. Él no es de la tribu de Leví. En la genealogía de Mateo podemos encontrar de dónde venía el Señor Jesucristo. Por favor, vayamos al capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Veamos los primeros dos versículos. Dice de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob ¿a quién? A Judá y a sus hermanos. Ahora, si usted continúa en el versículo 3, comienza con Judá. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Herrón, Herrón a Arán, y ahí se sigue la genealogía hasta llegar al Señor Jesucristo. ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Tenían los de la tribu de Judá el derecho de entrar al lugar santísimo,
tenían los de la tribu de Judá de poder ofrecer sacrificios en el altar de bronce? Ellos no tenían nada que ver, porque eso solamente estaba establecido para los levitas y especialmente para la familia de Aarón. ¿De dónde saca entonces el escritor de Hebreos que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote? Entonces hay una contradicción o una aberración aquí. Entonces el escritor de Hebreos está cometiendo un grave error. Entonces debemos de tachar estos versículos y debemos hacerlo a un lado, ¿verdad? Porque está falseando la escritura. Y dice la escritura, y dice el libro de Apocalipsis, que si alguno añadiere o quitare de la palabra de Dios, entonces está bajo el juicio de Dios y vendrán las calamidades, vendrán las plagas de Egipto sobre de él. Y así va a ocurrir con el escritor de Hebreos. ¿Verdad que sí? ¿De dónde entonces comprobamos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote? Bueno, hay un pasaje muy especial que establece que hay una situación totalmente diferente entre el Señor Jesús. Ahora, antes de entrar a ese pasaje, los sacerdotes de la familia de Aarón eran seres humanos como nosotros, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con los mismos pecados. Ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios para sí mismos. Por favor, sigamos viendo en la carta a los Hebreos, pero ahora el capítulo 5, por favor. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, fíjense bien, capítulo 5, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Miren, esta es la primera función que hace un sacerdote. El sacerdote tenía que ofrecer delante de Dios sacrificios, ofrendas, ¿para qué? Para reconciliar a la gente, para reconciliar a un hombre que había pecado, para reconciliar al pueblo de Dios delante del Señor. Esa es la primera función. El sacerdote recibía los animales consagrados, los animales selectos, y los ofrecía en un altar, hablando en el sentido del templo, en el altar de bronce, para poder hacer la reconciliación entre Dios y la persona o el pueblo que había pecado. Esa era la función. Pero versículo 2 ahora, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora aquí viene la solidaridad del sumo sacerdote. El sumo sacerdote debería ser comprensivo con aquel que había pecado. El sumo sacerdote no tenía que levantar el dedo acusador y decir, tú no te puedes acercar al altar, tú no puedes venir al templo, tú no puedes venir aquí porque estás manchado, estás pecado, has pecado, eres un inmundo, aléjate de aquí. No podía hacer eso. El sumo sacerdote debería aceptar a aquella persona que había pecado y traer su sacrificio delante de Dios y él mismo poder compadecerse de la persona que había pecado, porque él mismo era hombre. Miren lo que dice otra vez el versículo 2. Versículo 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Qué hacían los fariseos, hermanos? ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos eran muy radicales. Los fariseos no querían que la gente fuera como ellos. Es más, ellos se sentían superiores. Ese es el gran problema de la religiosidad. El religioso habla de mucha santidad, pero no vive la santidad. El religioso habla mucho en contra del pecado, pero también vive en el pecado. Y aquí el sumo sacerdote debería de compadecerse con la persona que le había fallado a Dios. Si venía una persona que había cometido un grave delito, pero venía con su oveja, venía con su toro, venía con sus palomas para ofrecerla delante de Dios, él mismo debería de recibirlo con agrado y decir, voy a orar por ti, voy a clamar por ti, voy a ofrecer el sacrificio por ti, que Dios te perdone, que Dios te ayude, que Dios te restaure. Así debería de ser la situación.
Es triste que hoy caemos también en la misma religiosidad como en el tiempo de los fariseos. Vemos personas que caen, hermanos que caen, y los señalamos. Y no nos damos cuenta que 3 dedos están apuntando para nosotros. Qué triste es eso. Pero miren, aquí está la función del sumo sacerdote. Ahora sigamos leyendo versículo 3. Y no por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Fíjense bien, versículo 3. Él mismo debería ofrecer sacrificios por sí mismo, porque él mismo se daba cuenta que era ser humano y que le había fallado a Dios. Él mismo se debería dar cuenta, esta persona, este judío, este israelita, este hermano mío ha fallado a Dios, pero en lugar de condenarlo, Dios, ten misericordia de mí y ayúdame a vivir una vida consagrada a ti y no hacer lo mismo que él. Vivir de la manera correcta. El Señor Jesús mencionó una famosa parábola, la parábola del publicano y del fariseo. Y estos 2 hombres llegan al templo y se paran frente al Señor. Y el fariseo arregla el micrófono, en un sentido metafórico, arregla el micrófono y dice: Señor, yo no soy como este, yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira, mi Señor, yo no soy como este inmundo, este pecador. Miren qué triste es eso. Qué triste es eso. El sumo sacerdote debería de estar pensando: si este cayó, puede ser que yo mañana me pase lo mismo. Así es que voy a ofrecer sacrificios a mi Dios, que Dios me ayude, que Dios me perdone, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios me dé fortaleza para seguir en su camino y poder ser compadecido por mi hermano que ha fallado a Dios. Esa era la función del sumo sacerdote. Pero fíjense bien, dice el versículo 4 ahora, versículo 4 del capítulo 5 de Hebreos. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Como lo fue Aarón. ¿Quién eran los sumos sacerdotes? Aarón y los descendientes de Aarón. ¿Dónde están los de la tribu de Judá? No aparecen. Ellos no deberían estar ahí. Entonces, hay un problema teológico, hay un problema escritural, hay un problema aquí en el manuscrito. Y entonces debemos de hacer un lado este pasaje. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces yo les pido, hermanos, que tomen unas tijeras y corten este pasaje. No es así, hermanos, no es así. Veamos, por favor, lo que dice el versículo 10 de este capítulo 5. Fíjense bien, hermanos, qué pasaje. Dice el versículo 5, hablando de Cristo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, pero por otra orden. No por Aarón, no por la familia de Aarón, sino por un sacerdote que apareció por primera vez en el tiempo de Abraham. Y no hay otra referencia en el Antiguo Testamento más que en el libro de los Salmos de este personaje. Se llamaba Melquisedec. Y Melquisedec representa al sumo sacerdocio de una función eterna, de una función redentora e intercesora para siempre. Cosa muy diferente con los sacerdotes de Aarón, que eran temporales, que eran imperfectos, que eran llenos de debilidades. El sacerdocio de Aarón estaba destinado a caducar, estaba destinado a terminar, pero iba a surgir un nuevo sacerdocio, un sacerdocio perfecto, un sacerdocio más sublime que los cielos, dice la carta a los Hebreos, que sería el aceptable delante de Dios, porque aún los mismos sumos sacerdotes le fallaban constantemente a Dios, pero este sumo sacerdote no. Y miren lo que dice aquí otra vez el versículo 10, que fue declarado ¿por quién? Por Dios. Fue nombrado por Dios, fue con la autoridad de Dios. Ahora, por favor, vayamos hasta el Salmo 110, versículo 4, por favor.
el Salmo 110 y versículo 4. El Salmo 110 menciona el hecho profético mesiánico con relación al sacerdocio del Señor Jesucristo. El Salmo 110, versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No está hablando de David, porque David nunca llegó a ser sumo sacerdote. Está hablando proféticamente de alguien que vendría en el futuro, que ejecutaría esta función única. No hay más sumos sacerdotes del linaje de Melquisedec, excepto el Señor Jesucristo, con la autoridad de Dios, con la autoridad que viene del cielo. Y ese sumo sacerdote es único. El sacerdocio del Señor Jesucristo es único. Y una de las cosas grandiosas de la carta a los Hebreos es que Él es el único que menciona esta función tan grandiosa del Señor, que por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que podemos ir con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestras quejas, con todo aquello que pasa en nuestras vidas, con nuestras debilidades, y ser aceptos delante de Él. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote abrió el camino nuevo y vivo para estar delante del Señor. Miren qué bendición tan grande. Volviendo otra vez a la carta a los Hebreos, por favor, vayamos a este pasaje. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Regresemos al 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que nos pasa. Él sabe de nuestras debilidades. Él mismo vivió en carne propia nuestras situaciones. Él se humanó y sabe que pasamos por momentos de tristeza, de lucha, pasamos por momentos en donde hay situaciones críticas en nuestras vidas, pasamos por momentos en donde no sabemos qué hacer y que necesitamos la ayuda de Dios. Él se compadece de nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él lo vivió en carne propia. Hay una palabra que se utiliza ahora en la psicología moderna, que es la palabra empatía. La palabra empatía, muy diferente a simpatía. Simpatía significa que me cae bien alguien, me gusta lo que hace, lo trato de entender, pero la empatía va más allá. La empatía significa, en pocas palabras, ponerse en los zapatos de alguien, meterse dentro de alguien y poder experimentar lo que experimenta él, sentir el dolor de esa persona, sentir su gozo, sentir su tristeza, sentir su alegría. Esa es la empatía. Y Cristo fue empático con nosotros, porque Él vivió en carne propia. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne, se hizo humano, se hizo igual a nosotros. ¿Sabía el Señor Jesús lo que es experimentar una fuerte tentación? Claro que sí. ¿Sabía el Señor lo que se siente estar enojado? Claro que sí. ¿Sabe el Señor y entiende que a veces nos angustiamos y tenemos temor? Claro que sí, porque Él lo vivió en carne propia. Esa es empatía. Y por eso nos entiende, pero no en el sentido como los sumos sacerdotes del linaje de Aarón, sino ahora de una manera perfecta para llevarnos a la presencia de Dios. Y versículo 15 otra vez dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, y aquí está la gran diferencia con los sacerdotes de Aarón, sin pecado, sin pecado. Él no tenía por qué ofrecer sacrificios por él mismo.
Él más no ofreció ningún sacrificio por Él mismo, porque Él es Dios, porque Él es perfecto. Fíjense bien, hermanos, qué cosa tan grandiosa en este pasaje. Vamos a saltarnos, por favor, un poquito al capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Dice en el versículo 22 y 23, 7, 22 y 23 de Hebreos, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fíjense bien la frase tan grandiosa, es fiador. Ustedes saben lo que es un fiador, ¿verdad, hermanos? Cristo es nuestro fiador de un mejor pacto. Versículo 23, y los otros sacerdotes, es decir, los sacerdotes de Aarón, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Vuelvo a repetir, el sacerdocio de Aarón estaba destinado a caducar. ¿Qué hace usted cuando un medicamento caduca? ¿Qué hace usted cuando un alimento caduca? Lo desecha, lo tira, ya no le sirve. Es más, hasta le puede hacer daño. Si usted tiene ahí una leche que ya lleva más de 2 años en el refrigerador, hermano, tíranla, háganlo a un lado porque se le puede hacer daño, ¿sí? Lo mismo ocurrió con el sacerdocio de Aarón, caducó, ya no podía seguir. Versículo 24 dice, fíjense bien, hermanos, del capítulo 7, versículo 24, mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene ¿qué cosa? Un sacerdocio inmutable. Es decir, que no cambia. Inmutable es que no cambia, que no se echa a perder. Permanece para siempre. Y entonces, ¿qué ocurre al permanecer para siempre? Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús allá en el cielo? Está intercediendo como nuestro sumo sacerdote. ¿Sabe lo que nos pasa el Señor? ¿Sabe lo que nos pasa? Claro que sí. ¿Nos entiende lo que nos pasa? Claro que sí, y por eso está intercediendo con mayor intensidad. Cuando entendemos a alguien, cuando experimentamos algo que experimentó nuestro hermano en la fe, podemos orar con mayor intensidad porque nos pasó lo mismo, porque sufrimos lo mismo, porque experimentamos algo tal vez grave y entendemos la situación. Lo mismo ocurrió con el Señor. Por eso es que, regresando al capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que, ¿está usted o estamos en una lucha? ¿Estamos pasando por alguna situación crítica en nuestras vidas? No nos desanimemos. Desde el cielo el Señor está intercediendo a favor de nosotros para perfeccionar la obra. Y déjeme decirle algo. Nadie le puede ganar al Señor Jesucristo. El plan que Él ya estableció, desde que Él nos eligió, de ser parte suya, aunque en un momento dado nos alejemos y hagamos lo mismo que Jonás y nos vayamos a Tarsis, de allá nos va a recoger y nos va a volver al camino para que sigamos con su plan y perfeccione nuestras vidas. No nos va a dejar. No nos va a dejar. Nadie le puede ganar a Jesús. En el capítulo 15 de Juan, el Señor Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Si usted es un hijo de Dios, si usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, no fue porque usted ha sido bueno, sino porque Jesús lo eligió. Y si Jesús lo eligió, va a perfeccionar su obra y lo va a llevar de triunfo en triunfo, día tras día. Así es que no se dé por vencido, ni se desanime. Siga adelante. Pero es que por dentro siento que ya no puedo más. Mire, confíe en el Señor.
Repita constantemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire qué tremendo es esto, porque cada vez que confiamos en Él, Él hace la obra. Y volvemos a repetir, nadie le puede ganar a Jesús. Él es Dios. Jamás ha perdido una sola batalla. Y Jesús le va a levantar del polvo. Le va a levantar de las situaciones que está viviendo. Terminamos con este texto, por favor, Isaías 54, 17. Isaías 54, 17, por favor. Vamos a terminar con esta promesa. Isaías capítulo 57, versículo 14. Perdón, 54, 17, perdón. 54, 17, sí. Gracias, hermano. Isaías 54, 17. Todos juntos leamos este pasaje, todos juntos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá, a mí vendrá, dijo Jehová. Mire qué tremendo. Ninguna arma forjada va a prosperar contra usted. ¿Por qué? Porque usted está en las manos del Señor Jesús y nadie le va a arrebatar. Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo a nuestro favor desde el cielo y nos va a llevar de victoria en victoria. Qué bendición, qué bendición. Así es que si en esta semana usted tiene una prueba fuerte, una lucha fuerte, un ataque del enemigo, algo que le pase, que le mueva, piense que tiene un sumo sacerdote que está intercediendo por usted, que está al cuidado de su vida y que es mucho más poderoso de lo que usted se puede imaginar para sacarnos triunfantes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que eres a nuestro favor, gracias por ser nuestro sumo sacerdote, que Señor, por medio de ti, podemos acercarnos al trono de nuestro Padre para poder obtener aquello que necesitamos en nuestras vidas, ese oportuno socorro, como dice tu palabra. Gracias porque nos llevas de triunfo en triunfo. En el bendito nombre de Jesús. Amén.